Mi nombre es Ociel Ochoa. Hoy platicaremos de una de las leyendas que ha generado controversia, no solamente en las redes sociales, sino alrededor del mundo. Estaremos platicando sobre los niños fantasma de San Antonio, Texas, y las tan famosas vías embrujadas. Esto es Tiempo Paranormal. Comenzamos. Tardes, días o noches, desde cualquier punto del mundo donde nos estés viendo y escuchando, te mandamos un fortísimo abrazo. El día de hoy te invito a que te quedes con nosotros porque estaremos platicando de aquella leyenda que ha sido replicada, ha sido contada en muchísimos municipios, países y de formas totalmente diferentes de una a otra. Estamos platicando o estaremos platicando de la tan famosa leyenda de los niños de San Antonio, Texas, los niños fantasmas. La historia más común, la que se platica de generación en generación, es que un autobús escolar lamentablemente no pudo atravesar al 100% las vías del tren y este fue embestido por el mismo, provocando la muerte de los menores de edad, inclusive el del conductor. Historias van, historias vienen. Teorías, relatos, leyendas van cambiando y te voy a platicar de las dos más principales. Al suroeste de Texas se encuentran las vías de un ferrocarril, se dice, embrujados. Cerca de la iglesia de San Juan, camino a San Antonio, entre la intersección de Villamain y Shane, la cual ha sido sede de surgimiento de cuentos, relatos, leyendas y se ha convertido precisamente en historias urbanas de terror para todos los habitantes de esta localidad. La historia consiste en un trágico accidente de autobús escolar en el que fallecieron varios estudiantes, por lo que los espíritus de los niños nunca cruzaron y se quedaron en las vías del ferrocarril hasta el momento. Una leyenda que ha conmocionado a personas de todo Texas, inspirándolos a acudir a este lugar para experimentar personalmente la actividad paranormal. Las historias se remontan desde el año de 1930-1940, pero como digo, relatos van, relatos vienen. Hay quienes inclusive aseguran que esto sucedió mucho antes. Hay gente que dice que no fue en San Antonio, Texas, sino en partes de México, en partes de Colombia, en otros países inclusive. Bueno, las historias más contadas sugieren que sí, precisamente fue en San Antonio, Texas. Pero primero, ¿verdaderamente es que los niños son niños fantasmas o el alma de los niños se quedó impregnada en ese lugar, se quedaron atrapados, no pudieron trascender, se quedaron a ayudar a aquellas personas que por alguna avería, alguna descompostura de su auto, de su camioneta, se quedaron varados en las vías del tren o, como varias de las leyendas lo relatan, son aquellos que provocan precisamente estas descomposturas y que provocan un terrible accidente en las mismas vías? Entendamos que a veces el pensar, el creer, la costumbre de las personas va variando dependiendo de su localidad. La creencia en fantasmas es un fenómeno que puede estar relacionado con la mente y con la misma cultura. Por ejemplo, dentro de los factores mentales existe la pareidolia, tendencia a dar sentido a estímulos ambiguos, el deseo de que algo sí siga existiendo. La mente puede crear presencias donde simple y sencillamente no las hay. O también está la creencia de la vida después de la muerte. Quienes creen en esto son más propensos a experimentar la sensación de que los fantasmas o los fenómenos paranormales pudieran estar acechándolos. Como le comento, creencias y culturas. La historia más común, más triste también, refiere a que el alma de estos pequeños ha quedado como resguardo o como guardianes, precisamente para que personas no sufran el mismo final o la misma tragedia que ellos vivieron. 1930, 1940.
La leyenda cuenta que un autobús llevaba a los estudiantes a casa desde la escuela. Cuando se detuvo y el conductor se dio cuenta de que un tren iba hacia el vehículo, por lo que se apresuró a sacar a los niños. Sin embargo, no hubo tiempo suficiente y el tren se impactó contra el autobús, quitándole la vida a 10 menores, incluyendo al chofer. Hoy en día, grupos de investigación paranormal, inclusive turistas o curiosos, llegan hasta las vías y recrean, se dice, lo que ahí sucedió décadas atrás. Pero varios de ellos tienen la creencia de que si tú pones harina, talco, tierra en el carro, en la camioneta, en el cofre, mágicamente o paranormalmente comenzará a moverse sin estar el motor encendido. La sorpresa viene después cuando checas el automóvil. Estas manitas, estas huellitas que aparecen en los autos, se dice que son aquellas que sacan del peligro a los automovilistas. Dentro de esta leyenda hay otra todavía un poco más desgarradora, y esto incluye la leyenda de la monja, porque dentro de las vías o sobre ellas también varios han reportado haber visto una manifestación como si se tratase de una mujer, de una monja o algún tipo de espíritu maligno, según cuentan. La historia de la monja y sus alumnos es totalmente desgarradora. En una versión más detallada, dentro de esta leyenda se señala que durante una noche, en los años 40 o en los años 30, una monja conducía un autobús escolar con niños a bordo, rumbo a Shine Road. Pero al acercarse a las vías del ferrocarril, el camión simple y sencillamente se detuvo abruptamente. La mayoría de los estudiantes estaban dormidos. Cuando la monja intentó encender nuevamente el motor, ya no funcionó. Y fue cuando llegó la tragedia. Un tren aparentemente de la nada, con su faro roto, venía a toda velocidad y no hubo advertencias. La monja, con su desesperación, giró la llave haciendo un último intento de encender el motor. Justo cuando el tren se estrelló contra el autobús, partiéndolo a la mitad. La conductora fue lanzada por el parabrisas, pero sobrevivió, mientras que los niños lamentablemente perecieron en el lugar. Semanas después de esta tragedia, que la monja aparentemente desolada, entristecida, en luto por haber perdido a sus alumnos, por haber perdido a estos niños, se dice que tomó la decisión de regresar a las vías del tren para terminar con su vida. Toma su auto, llega hasta este cruce, lo apaga y, esperando un impacto de algún tren, se pone a rezar. Mientras la monja estaba rezando y pidiendo perdón para aquellas pequeñas almas, algo mágico sucedió. El automóvil, de la nada, comenzó a moverse, sacándolo de peligro de las vías del tren. Para sorpresa de la monja, al bajarse del automóvil y verificar qué es lo que había pasado, se da cuenta que precisamente habían unas pequeñas huellitas. La leyenda dice que sus alumnos estuvieron ahí para protegerla. Y no solo esto se ha replicado, se sigue replicando hasta la actualidad. Hoy en día cualquier persona que llegue, inclusive hay videos donde muestran que precisamente están en una pequeña subidita, que es casi imposible que un carro pudiera atravesar las vías porque se regresaría. Simple y sencillamente atraviesa las vías, dejándolos a salvo o manteniéndolos a salvo, dejándolos fuera del peligro. Hay quienes han relatado que sintieron precisamente lo que es un empujón, como si alguien estuviera dándole puche al automóvil, o algunos. Dentro de todas estas leyendas, por supuesto, no puede faltar aquella leyenda paranormal demoníaca. Repito, muchos grupos de investigación, curiosos, fanáticos, escépticos inclusive, han acudido al lugar y han experimentado en carne viva
esta sensación de que su carro es empujado fuera de las vías del tren. Hay grupos que asocian esto con un fenómeno meramente paranormal, fuerzas demoníacas que tratan de cierta manera, vincular su energía con la tuya a través de una falsa salvación, según lo que dicen en las redes sociales. Otros afirman que en estas mismas vías tú vas atravesando y tu automóvil simple y sencillamente y de la nada se descompone, provocando que cuando venga el tren se impacte con tu carro, que son muy pocos segundos los que tú tienes para salir. Se han registrado accidentes y aquellos amantes de lo paranormal, pseudoinvestigadores, dicen que se tratan de estos demonios disfrazados de niños que hacen que precisamente tu auto se averíe, quedando a la merced de la tragedia. Es ahí donde también muchos fenómenos se han visto. Imágenes, gente sombra, la tan famosa mujer que te menciono, que dicen que es un espectro, no sé si decir la Llorona o alguna otra entidad. Pero el hecho es que este punto en específico es un punto en el cual sí ocurre un fenómeno paranormal, un verdadero fenómeno paranormal. Ahora, si nos vamos por la física, si nos vamos por la lógica, ciertos puntos en el mundo, inclusive estando en una pendiente o en una bajadita, en una calle pronunciada, tú puedes dejar un balón de fútbol, un carrito, el agua inclusive, y esta, en lugar de hacer su recorrido natural, que es hacia abajo, lo hace hacia arriba. Según los expertos y científicos, se dice que esto es por la curvatura del mundo, que esto es lo que provoca este efecto. Como estos fenómenos, ya lo pudo ver, hay muchísimos alrededor del mundo. Esta explicación lógica o científica que muchos quieren atribuirlo a algo paranormal. Ciertamente es que en este punto en específico suceden cosas anormales. Pudiera tratarse precisamente por lo que explicamos, la curvatura de la Tierra, un punto como algún otro en el mundo, o verdaderamente de fenómenos paranormales. Aquí la pregunta es, ¿cómo ustedes pudieran explicar la aparición de aquellas manitas? ¿Esto también se puede replicar? Sí. El auto aparentemente está lavado, pones manitas, pequeñas manitas, niños, niñas, no tienen que empujar el carro, simplemente poner las manitas. Y al momento de llegar al lugar, comienzas a rociar harina, polvo y demás, no grabas por supuesto esta parte del auto, cruza el auto como aparentemente sí sucede, y luego después grabas lo que es el cofre o la parte de atrás del automóvil, las puertas inclusive, y logras ver estas pequeñas huellitas. ¿Esto se puede replicar? Sí, sí se puede replicar. Sin embargo, ciertamente es que son miles de personas las que han atestiguado en carne propia que el automóvil sí se mueve. Pero por supuesto, usted tiene la última palabra. ¿Crees que verdaderamente se trate de un fenómeno paranormal real? Que sean pequeños seres guardianes, el alma de los niños que no ha descansado, demonios que te invitan a la tragedia, o simple y sencillamente la curvatura de la Tierra que aparenta otra cosa que no es? Házmelo saber en la caja de comentarios. También te dejo en mis redes sociales, por favor escríbeme. Me interesaría mucho conocer tu punto de vista. Si puedes, comparte este video para llegar a más opiniones y juntos poder traer una explicación lógica, científica o paranormal. Mi nombre es Ociel Ochoa. Esto es Tiempo Paranormal. Buenas noches.